Azteca, de Gary Jennings. Parte 4. Continuación. Solamente mencionaré que cuando Tsitsi y yo regresamos por fin a la casa, casi tambaleándonos bajo el peso de las 4 jarras de agua, nuestra madre nos regañó por haber estado tanto tiempo al aire libre en tal día. Mi hermana, quien hacía solamente muy poco tiempo, era un joven y salvaje animalito sacudiéndose, jadeando y rasguñándome en su éxtasis, mentía en esos momentos tan fácil y fríamente como cualquier sacerdote. No nos puedes regañar por haber flojeado ni haraganeado. Había otros que querían agua del manantial. Y dado que el día prohíbe congregarse, Mixtli y yo tuvimos que esperar nuestro turno a una distancia y acercarnos unos pasos cada vez. No perdimos el tiempo. Al final de esos días huecos, lúgubres y melancólicos, todos lanzamos un gran suspiro de alivio. No sé exactamente lo que usted quiere decir, su ilustrísima, cuando bisbisea acerca de una parodia de la Cuaresma, pero en el primer día del mes, el árbol es levantado. Comenzó una ronda de alegría general. A través de los días siguientes, hubo celebraciones privadas que tenían lugar en las casas más grandes de los nobles y en las de los plebeyos prósperos, como también en los templos locales de las diversas aldeas. Estas fiestas servían en parte como pretexto para que los anfitriones y los invitados, los sacerdotes y los devotos, se emborracharan agradablemente con Octli, y para que se permitieran el placer de otros excesos de los que se habían privado durante los Nemontentin. Puede ser que los festivales anteriores durante ese año hubieran sido algo deprimentes, porque recibimos la noticia de la muerte de nuestro Hueytlatoani Tishoc. Sin embargo, su reinado había sido uno de los más cortos en la historia de los gobernantes mexica y uno de los menos notables. Por cierto que corrió el rumor de que había sido envenenado, quizá por los ancianos de su consejo que se impacientaban por la falta de interés que demostraba en preparar nuevas campañas de conquista, o por su hermano Ahuitzotl, monstruo de agua, que era el siguiente en la línea para el trono, y quien ambiciosamente deseaba demostrar cuán brillantemente podía gobernar. De todas maneras, Tishoc había sido una figura tan desvaída que no fue ni extrañado ni lamentado. Así es que los festivales de nuestra isla no se suspendieron ni se entristecieron, sino que por el contrario fueron dedicados a celebrar el ascenso del nuevo venerado orador Ahuitzotl. Los ritos no empezaban hasta que Tonatiuh se hubiera sumergido en su lecho occidental para dormir. No fuera que ese dios de calor viera los honores ofrecidos a su dios hermano de la humedad y se pusiera celoso. Entonces empezaban a reunirse en los límites de la plaza abierta y en los declives que se levantaban a su alrededor. Cada uno de los habitantes de la isla, a excepción de aquellos demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado enfermos o incapacitados, y quienes tenían que quedarse en casa para atenderlos. Tan pronto como se ocultó el sol, la plaza, la pirámide y el templo, que estaba en su cumbre, se vieron llenos de sacerdotes vestidos de negro que revoloteaban ocupados en los últimos preparativos para prender una multitud de antorchas, los fuegos de las urnas que habían sido coloreados artificialmente, y los quemadores de incienso que humeaban dulcemente. La piedra de los sacrificios todavía estaba allí asentada, oscura y sombría, pero no se iba a utilizar esa noche. En su lugar, una inmensa bañera de piedra llena de agua hechizada previamente con encantamientos especiales había sido traída y asentada al pie de la pirámide, en donde cada espectador pudiera ver dentro de ella. A medida que se hacía más oscuro,
Las arboledas que estaban atrás y a un lado de la pirámide se iluminaron con innumerables lamparitas parpadeantes, como si esos árboles hubieran anidado todas las luciérnagas del mundo, y sus ramas empezaron a balancearse, llenas de niños de ambos sexos, que aunque muy pequeños, eran muy ágiles, y que llevaban unos trajes hechos con cariño por sus madres. Algunas de las niñitas estaban envueltas en globos construidos con papel rígido y pintados para representar frutas diversas. Otras llevaban pliegues ondulantes o faldas de papel cortado y pintado que representaban diferentes flores. Los niñitos iban vestidos en una forma más ostentosa. Algunos estaban cubiertos de plumas encoladas para tomar el papel de aves. Otros, llevando alas translúcidas de papel impregnado en aceite para actuar como las abejas y las mariposas. Durante todos los eventos subsiguientes de la noche, los niños aves y los niños insectos aleteaban acrobáticamente de rama en rama, fingiendo sorber el néctar de las niñas frutas y de las niñas flores. Cuando la noche ya había caído y toda la población de la isla se hallaba reunida, el sacerdote principal de Tlaloc apareció en lo alto de la pirámide. Sopló repentina y penetrantemente en su trompeta de concha. Luego levantó autoritariamente sus brazos y el bullicio de la muchedumbre empezó a desaparecer. El Tlamacasqui de Tlaloc sostuvo sus brazos en lo alto hasta que la plaza quedó en un silencio absoluto. Entonces dejó caer los brazos y en ese mismo instante Tlaloc habló. ¡Bararum! Un trueno ensordecedor resonó y reverberó. El ruido sacudió verdaderamente las hojas de los árboles, el humo del incienso, las flamas de los fuegos y el aire que habíamos aspirado dentro de nuestros pulmones. No era Tlaloc, por supuesto, sino el poderoso tambor de truenos, llamado también el tambor que arranca el corazón. Su parche rígido de gruesa piel de serpiente era golpeado con frenesí por otro sacerdote que utilizaba unas baquetas de hule. El sonido del tambor de truenos se podía escuchar a una distancia de 2 largas carreras, así es que ya pueden ustedes imaginarse el efecto que tuvo en nosotros, los que estábamos allí agrupados. Esa trepidación, de algún modo pavorosa, continuó hasta que nuestra carne se estremecía tanto que sentíamos que se iba a separar de nuestros huesos. Entonces fue disminuyendo gradualmente, aquietándose y callándose cada vez más hasta que emergió de su sonido la pulsación del tambor Dios que era tamborileado por otro sacerdote. El tambor Dios, que era tocado con las manos, servía para representar a cualquier dios cuya ceremonia se celebrara. Esa noche, por supuesto, su cilindro de madera tenía puesta la máscara gigante tallada en madera del dios Tlaloc. Con el murmullo del tambor Dios como acompañamiento, el sacerdote principal empezó a cantar las salutaciones e invocaciones tradicionales a Tlaloc. A intervalos hacía pausas para que nosotros, la multitud, respondiera a coro, como lo hacen sus devotos diciendo amén, con el prolongado grito del búho de ¡uh! Otras veces se detenía mientras sus sacerdotes menores, dando un paso hacia adelante, metían las manos dentro de sus vestidos, sacando pequeñas criaturas acuáticas, una rana, un axolotl, salamandra, una víbora, y las levantaban ondulándolas para luego tragárselas vivas y enteras. El sacerdote principal terminó su canto de introducción con las antiquísimas palabras rituales, gritando lo más que pudo: Tehuán, Tiesquiaya, Inahuehuetl, Impochotl,
Tlalotzin, que quiere decir: quisiéramos estar debajo de los cipreses, debajo del árbol de la ceiba, señor Tlaloc, que equivale a decir: pedimos tu protección, tu dominio sobre nosotros. Y al terminar ese grito, todos los sacerdotes en todas partes de la plaza aventaron sobre los fuegos de las urnas harina de maíz finamente pulverizada, que estalló con un crujido agudo y una chispa deslumbrante, como si un tenedor de luz hubiera caído entre nosotros. Luego, el bararrum del tambor de truenos nos golpeó nuevamente y siguió haciéndolo hasta que nuestros dientes parecieron aflojarse en nuestras mandíbulas. Sin embargo, otra vez se apaciguó, y cuando al fin pudimos volver a oír, escuchamos la música tocada por una flauta de arcilla en forma de un boniato, de las calabazas suspendidas de diferentes tamaños que daban diferentes sonidos cuando eran tocadas con palos, de la flauta construida con 5 cañas de diferentes longitudes, unidas unas con otras, mientras, destacándose por encima de estas, el ritmo se mantenía con el hueso fuerte, la mandíbula dentada de un venado que era raspado con una vara. Junto con la música llegaron los danzantes de ambos sexos, interpretando la danza de las cañas en círculos concéntricos. En sus tobillos, rodillas y codos tenían amarradas vainas secas de semillas que sonaban, susurraban y murmuraban cuando se movían. Los hombres llevaban trajes color azul agua, cada uno cargando un pedazo de caña del grueso de su muñeca y tan largo como su brazo. Las mujeres iban vestidas con blusas y faldas de color verde pálido de la caña tierna y tzitzi iba a la cabeza. Los bailarines, hombres y mujeres, se entremezclaron deslizándose graciosamente al compás de la alegre música. Las mujeres balanceaban los brazos sinuosamente arriba de sus cabezas, y se podían ver las cañas mecidas por la brisa. Cuando los hombres agitaban sus pesadas cañas, se oía el seco susurro que producían al ser movidas por el suave viento. Entonces la música se hizo más fuerte, y las mujeres se agruparon en el centro de la plaza, danzando en un solo lugar, mientras los hombres formaban un círculo alrededor de ellas, fingiendo lanzar sus gruesas cañas. Al hacer esto, de estas salieron una serie de cañas más y más delgadas, una después de otra. Así, cada vez que los hombres hacían el movimiento de lanzar, todas las cañas interiores salían deslizándose y se convertían en una línea larga, cónica y encorvada, cuya punta tocaba las puntas de todas las demás cañas. Las bailarinas estaban enramadas por una frágil cúpula de cañas, y la muchedumbre de espectadores lanzó otra vez un de admiración. Luego, con un movimiento rápido y corto de sus muñecas, los hombres hicieron que todas aquellas cañas regresaran, deslizándose una dentro de la otra. El ingenioso truco se repitió una y otra vez en diversos diseños, como aquel en que los hombres formaron 2 líneas y cada uno de ellos lanzó su larga caña hasta tocar la del hombre de enfrente, y las cañas formaron un túnel arqueado a través del cual bailaron las mujeres. Cuando la danza de las cañas hubo terminado, siguió un interludio cómico. Dentro de la plaza iluminada por las flamas, se arrastraron y cojearon todos aquellos ancianos que padecían enfermedades incurables de los huesos y articulaciones. Esta dolencia, que los tiene siempre encorvados y lisiados, algunos más y otros menos, por alguna razón es especialmente dolorosa durante los meses lluviosos. Así que esos viejos y viejas se esforzaban durante esa ceremonia para bailar ante Tlaloc
con la esperanza de que, llegada la temporada de aguas, él les tuviera compasión y disminuyera su dolor. Se mantenían muy serios en su intento, pero como la danza era grotesca debido a sus enfermedades, los espectadores comenzaron a reír entre dientes, luego en voz alta, hasta que los mismos bailarines comprendieron su apariencia ridícula. Uno tras otro empezaron a hacer payasadas, exagerando lo absurdo de su cojera o traba. Finalmente, todos brincaban a 4 patas como ranas, o se tambaleaban de lado como los cangrejos, o escarbaban como las tortugas de mar atrapadas en la playa, o encorvaban sus cuellos el uno al otro como grullas durante la época de celo, y la muchedumbre que los observaba gritaba desternillándose de risa. Los ancianos bailarines se entusiasmaron tanto que prolongaron sus cabriolas feas e hilarantes hasta tal punto que los acercarles a la fuerza de la escena. Puede que le interesase saber, su ilustrísima, que esos suplicantes esfuerzos nunca influyeron en Tlaloc a que beneficiara a un solo inválido. Muy por el contrario, muchos de ellos quedaban encamados para siempre a partir de aquella noche. Pero aquellos viejos tontos que todavía podían caminar seguían yendo a bailar año tras año. Después vino la danza de las Auyánime, aquellas mujeres cuyos cuerpos ningún hombre, a excepción de un guerrero o un campeón, podían tocar. Eran especialmente escogidas por su belleza y gracia, adiestradas en las artes del amor, y se decía que podían hacer levantar a un guerrero muerto solo con los jugueteos previos a su acto de amor. La danza que interpretaban se llamaba el Quequescuicatl, la danza de las cosquillas, porque despertaba tantas sensaciones entre los espectadores, ya fueran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, que frecuentemente era necesario refrenarlos para que no corrieran hacia las bailarinas e hicieran algo execrable e irreverente. La danza era tan explícita en sus movimientos que, aunque las Auyánime bailaban solas y cada una de ellas bastante retirada de las otras, usted juraría que tenían compañeros desnudos e invisibles con quienes... Sí, muy bien, su ilustrísima. Después de que las Auyánime hubieron dejado la plaza jadeando, sudando, con sus cabellos revueltos, sus piernas débiles e inestables, trajeron al hambriento retumbar del tambor Dios a un niño y a una niña de más o menos 4 años de edad, en una silla de manos cargada por varios sacerdotes. Como el venerado orador Tishoc, ya difunto y no lamentado, le había faltado entusiasmo para hacer la guerra, no había niños cautivos de alguna otra nación disponibles para el sacrificio de esa noche, por lo que los sacerdotes habían tenido que comprar a aquellos a unas familias de esclavos locales. Los 4 padres estaban sentados muy hacia el frente de la plaza y observaban con orgullo, que posiblemente estaba teñido de melancolía, cómo sus hijos desfilaban varias veces enfrente de ellos durante las varias vueltas que dieron a la plaza. Tanto los padres como los niños tenían razón para enorgullecerse, porque el niñito y la niñita habían sido comprados antes con suficiente tiempo como por haber estado bien cuidados y alimentados. Indudablemente mejor de lo que jamás lo habían sido en sus vidas, o lo hubieran estado de seguir viviendo. En esos momentos se les veía gorditos y animados, saludando felices a sus padres y a todos los demás que dentro de la multitud los saludaban. Iban tan bien vestidos como nunca lo hubieran podido estar, pues llevaban trajes que representaban a los espíritus Tlaloque, quienes atienden al dios de la lluvia. Sus pequeños mantos eran del más fino algodón, de un color verde azul con dibujos de gotas plateadas de lluvia,
y llevaban en sus espaldas unas alas de papel aceitado que parecían nubes blancas. Como ya había sucedido en otras ceremonias anteriores en honor de Tlaloc, los niños se comportaban de una manera que no era la que se esperaba de ellos. Se deleitaban tanto por el ambiente festivo, por el colorido, las luces y la música, que brincaban riendo y rebosaban de alegría tan radiantemente como el sol, que era por supuesto todo lo contrario de lo que debería ser. Entonces, como de costumbre, los sacerdotes más cercanos a su silla de manos, tenían que extender sus manos furtivamente y pellizcarles las nalgas. Al principio los niños se desconcertaban, pero luego se sentían verdaderamente doloridos. El niño y la niña empezaron a quejarse, luego a llorar y a gemir, como era lo apropiado. Cuanto más llanto, más truenos. Cuantas más lágrimas, más lluvia. La multitud participó en los llantos, como era lo usual en esa ceremonia. Incluso los hombres grandes y los guerreros lloraban, hasta que las montañas de los alrededores retumbaban con los ecos producidos por los gruñidos, los sollozos y el sonido de la gente golpeándose los pechos. Todos los tambores e instrumentos musicales estaban sonando en esos momentos, aumentando así el ruido de la pulsación del tambor Dios y los sollozos de la muchedumbre, mientras los sacerdotes bajaban la silla de manos hacia el otro lado de la gran bañera de piedra llena de agua cerca de la pirámide. Ese ruido combinado era tan increíblemente fuerte que ni siquiera el sacerdote principal podía escuchar sus propias palabras, que cantaba sobre los dos niños cuando los sacó de la silla y los levantó uno por uno para que Tlaloc pudiera verlos y diera su aprobación. Entonces se acercaron dos sacerdotes, uno con un recipiente pequeño y el otro con un cepillo. El sacerdote principal se agachó encima del niño y de la niña, y aunque nadie podía oírle, todos sabíamos qué les estaba diciendo. Les explicaba que iba a ponerles una máscara para que el agua no entrara en sus ojos mientras nadaban en el tanque sagrado. Todavía lloriqueaban, no sonreían. Sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas, pero no protestaron cuando el sacerdote cepilló abundantemente el hule líquido sobre sus caras, dejando libres solamente los labios como botones de flor. No podíamos ver sus expresiones cuando el sacerdote les dio la espalda para cantar hacia la muchedumbre, todavía sin que pudiera oírsele, la última apelación para que Tlaloc aceptara este sacrificio y a cambio de él, el dios mandara una temporada abundante en lluvia y demás. Los asistentes levantaron a los niños por última vez, y el sacerdote principal embadurnó rápidamente el pesado líquido de hule en las partes inferiores de sus caras, cubriéndoles sus bocas y sus narices, y casi al mismo tiempo los asistentes dejaron caer a los niños dentro del estanque, donde el agua fría cuajó el hule instantáneamente. Como ven, la ceremonia requería que los sacrificados murieran en el agua, pero no a causa de ella. Así es que no se ahogaron. Se sofocaron lentamente bajo la gruesa máscara de hule inamovible e irrompible, mientras se sacudían desesperadamente en el agua y se hundían y volvían a salir y se volvían a hundir de nuevo, en tanto que la muchedumbre sollozaba sus lamentaciones, y los tambores e instrumentos continuaban gritando a su Dios con su cacofonía. Los niños chapotearon cada vez más débilmente, hasta que primero la niña y después el niño dejaron de moverse debajo del agua.
con las alas blancas flotando, extendidas, inmóviles en la superficie. ¿Que fue un asesinato a sangre fría, su ilustrísima? Pero si eran niños esclavos. De otra manera hubieran tenido una vida de brutos. Quizá cuando hubieran crecido, se habrían emparejado y engendrado más brutos. Y al morir, lo habrían hecho sin ningún propósito, y habrían languidecido durante una eternidad pesada y aburrida en la oscuridad y la nada de Mictlán. En cambio, murieron en honor de Tlaloc, y para beneficio de nosotros, los que seguíamos viviendo, y con su muerte ganaron una vida feliz para siempre en el mundo lujuriosamente verde de Tlaloc. ¿Qué es una superstición bárbara? Sin embargo, la siguiente temporada de lluvias fue tan copiosa, tanto como un cristiano la hubiera implorado, y nos dio una bella cosecha. ¿Cruel? ¿Atroz? ¿Desgarrador? Bueno, sí. Sí, por lo menos así lo recuerdo, porque esa fue la última ceremonia feliz que Tzitzilini y yo pudimos gozar juntos. Cuando el acali del príncipe Huexotzinca vino a recogerme, no llegó a Xaltocan hasta después de mediodía, porque era temporada de fuertes vientos, y los remeros habían tenido una travesía turbulenta. El regreso también fue agitado. El lago se enturbiaba con olas revueltas, de las que el viento arrancaba y lanzaba una espuma que escocía. Así es que no llegamos al embarcadero de Texcoco hasta que el sol Tezcatlipotla estaba medio dormido. Aunque los edificios y las calles de la ciudad empezaban allí, en el área de los muelles, aquel distrito realmente no era más que un suburbio de industrias y moradas. A la orilla del lago, astilleros, talleres para tejer redes, sogas, ganchos y todo lo demás, y las casas de los barqueros, de los pescadores y de los cazadores de aves. El centro de la ciudad estaba a una distancia de una gran carrera hacia el interior. Ya que nadie del palacio había venido a recogerme, los remeros de Huexotzinca voluntariamente se ofrecieron a caminar conmigo parte del camino, ayudándome a cargar los bultos que llevaba, alguna ropa adicional, otra serie de pinturas que me había regalado Chimali, una canasta de dulces garapiñados cocinados por Tzitzi. Mis acompañantes me dejaron uno por uno al llegar a sus respectivas casas. Sin embargo, el último me aseguró que si seguía en línea recta, no podía dejar de reconocer el palacio que se encontraba en la gran plaza central. Para entonces ya estaba completamente oscuro, y no había mucha gente caminando en esa noche en que el viento soplaba con ráfagas violentas, pero las calles estaban iluminadas. Cada casa parecía estar bien provista de lámparas con aceite de coco o de aguacatl, o de aceite de pescado, o cualquier otro combustible que los propietarios podían adquirir. Sus luces escapaban fuera, a través de los huecos de las ventanas de las casas, aun de aquellas que estaban cubiertas por contraventanas o cortinas de tela o celosías de papel encerado. Además había una antorcha ardiendo en cada esquina. Altos palos rematados por canastas de cobre, en donde ardían astillas de pino, de las que se desprendían al impulso del viento pedacitos de resina hirviente. Algunos de esos postes estaban colocados en los huecos que habían sido taladrados a través de los puños de las estatuas de piedra, erguidas o agachadas, que representaban a diversos dioses. No había caminado mucho cuando empecé a sentirme cansado, pues iba cargado con muchos bultos, y el viento me golpeaba continuamente. Sentí un gran alivio al ver en la oscuridad de la calle una banca de piedra asentada bajo un árbol tapachini, brillando en el rojo de sus flores.
Me senté un rato agradecido, disfrutando al ser levemente golpeado por los pétalos escarlata del árbol arrancado por el viento. Entonces, me vine a dar cuenta de que en el banco en el que estaba sentado había una desigualdad debido a un dibujo tallado. Solo tuve que empezar a trazarlo con mis dedos. Ni siquiera tuve que mirarlo en la oscuridad. Sabía que era una escritura pintada. Y sabía lo que decía. Un lugar de descanso para el señor viento de la noche. Leí en voz alta, sonriéndome. Estás leyendo exactamente lo mismo que cuando nos conocimos, en la otra banca, hace ya algunos años, dijo una voz desde la oscuridad. Di un salto por la sorpresa. Luego traté de distinguir la figura al otro lado de la banca. Otra vez llevaba un manto y sandalias de buena calidad, pero gastadas por el viaje. Otra vez estaba cubierto por el polvo del camino, y sus facciones cobrizas eran indistintas. Pero para entonces, yo ya había crecido considerablemente, y estaba probablemente tan lleno de polvo como él. Así es que me maravillé de que me hubiera podido reconocer. Cuando pude recobrar la voz, le dije: Sí, Yanqui Katzin. Es una extraordinaria coincidencia. No deberías llamarme señor forastero, gruñó tan malhumorado como yo lo recordaba. Aquí tú eres el forastero. Es verdad, mi señor, dije, y aquí he aprendido a leer más que los simples glifos de las bancas de los caminos. Eso espero, dijo secamente. Sí, y gracias al güey Tlatuani Nezahualpili, expliqué, que por su generosa invitación he podido disfrutar de varios meses de alto aprendizaje en las escuelas de su corte. ¿Y qué has hecho para ganar ese favor? Bien, haría cualquier cosa, pues le estoy muy agradecido a mi benefactor y estoy ansioso por pagárselo, pero todavía no he conocido al venerado orador, y nadie más me ha dado alguna otra cosa que hacer, a excepción de mis tareas escolares. Me siento incómodo de pensar que soy solamente un parásito. Quizá Nezahualpili solo esté esperando ver si pruebas ser una persona digna de confianza y también para oírte decir que tú harías cualquier cosa por él. Sí que lo haría. Cualquier cosa que él me pidiera. Me atrevería a decir que con el tiempo te pedirá algo. Eso espero, mi señor. Nos quedamos sentados por algún tiempo en silencio, excepto por el sonido del viento gimiendo entre los edificios, como Chocacíhuatl, la Llorona, por siempre vagando. Finalmente, el hombre cubierto de polvo dijo sarcásticamente: Estás ansioso por ser útil en la corte, pero permaneces sentado aquí y el palacio está allá. Señaló en dirección de la calle. Me estaba despidiendo tan secamente como la otra vez. Me levanté y recogí mis bultos diciendo con algo de resentimiento: Como me lo sugiere mi impaciente señor, me voy. Mixpatzinco, Chimopanotli, me dijo con indiferencia, arrastrando la palabra. Me paré debajo del alto poste de la antorcha en la próxima esquina y miré hacia atrás, pero la luz no llegaba lo suficientemente lejos como para iluminar el banco. Si el forastero sucio por el camino todavía estaba sentado allí, yo no podía distinguirlo. Todo lo que veía era un pequeño remolino rojo hecho por los pétalos del tapachini, que danzaban a lo largo del camino arremolinados por el viento de la noche. Finalmente encontré el palacio y hallé también a mi esclavo Coscatl, esperándome para mostrarme mis habitaciones. Ese palacio de Texcoco era mucho más grande que el de Texcotzinco. Debía tener miles de cuartos, aunque en el centro de la ciudad no había tanto espacio para que sus anexos necesarios se extendieran y se acomodaran alrededor.
De todas maneras, los terrenos del Palacio de Texcoco eran extensos, y aún en medio de su ciudad principal, a Nezahualpili, no se le había negado evidentemente sus jardines, arboledas, fuentes y demás. Había también allí un laberinto viviente que ocupaba un terreno lo suficientemente grande como para que fueran necesarias 20 familias para cultivarlo. Había sido plantado por alguno de sus reales antepasados hacía ya mucho tiempo, y desde entonces había estado creciendo, aunque estaba recortado primorosamente. Para entonces era una avenida paralela de impenetrables arbustos espinosos, 2 veces la altura de un hombre, que se torcía, se bifurcaba y se doblaba sobre sí misma. Había una sola abertura en la pared verde del exterior, y se decía que cualquier persona que entrara por allí podría, después de dar muchas vueltas, encontrar un camino que conducía a un pequeño claro en el centro del laberinto. Pero le sería imposible encontrar la ruta de regreso. Solamente el viejo jardinero del palacio sabía el camino para salir de él. Un secreto, incluso para el Güey Tlatoani, que había sido guardado tradicionalmente a través de su familia. Así es que a nadie le estaba permitido entrar allí sin el viejo jardinero como guía, excepto como un castigo. El ocasional convicto violador de alguna ley era sentenciado a ser llevado desnudo a punta de espada si fuera necesario y dejado solo dentro del laberinto. Después de un mes aproximadamente, el jardinero iba y recogía lo que hubiera quedado del cuerpo, rasgado por las espinas, picoteado por las aves y comido por los gusanos. Después de un mes aproximadamente, el jardinero iba y recogía lo que hubiera quedado del cuerpo, rasgado por las espinas, picoteado por las aves y comido por los gusanos. Un día, después de mi regreso, estaba esperando a que mi lección empezara cuando el joven príncipe Huexotzinca se me acercó. Después de darme la bienvenida por mi regreso a la corte, me dijo por casualidad: «Mi padre estará muy contento de verte en la sala del trono cuando tengas tiempo, cabeza inclinada». «¿Cuando tenga tiempo?». Con cuánta cortesía el más alto de los Acolúa citaba a su presencia a este forastero inferior, que había estado engordando bajo su hospitalidad. Naturalmente abandoné la sala de estudio y fui casi corriendo a todo lo largo de las galerías del edificio. Así es que estaba casi sin aliento cuando al fin caí sobre una rodilla en el umbral del gran salón del trono, haciendo el gesto de besar la tierra y diciendo débilmente: «En su augusta presencia, venerado orador, Shimopanotli, cabeza inclinada». Como me quedé inclinado en mi humilde posición, me dijo: «Puedes levantarte, topo». Cuando me levanté, como me quedé parado en donde estaba, me dijo: «Puedes venir aquí, nube oscura». Así lo hice, despacio y respetuosamente, y él me dijo sonriendo: «¿Tienes tantos nombres como el de un pájaro que vuela sobre todas las naciones del mundo y que es llamado por diferentes nombres por cada pueblo». Con un espantamoscas que empuñaba en la mano, me indicó una de las varias Icpaltín que estaban en fila, formando un semicírculo ante el trono, y dijo: «Siéntate». La silla de Nezahualpili no era ni mucho más grande ni mucho más impresionante que la Icpali de patas cortas en la que yo estaba sentado, pero se encontraba colocada sobre un tablado, así es que tenía que alzar la cabeza para mirarlo. Él estaba sentado con sus piernas no formalmente cruzadas bajo de sí, o con las rodillas enfrente, sino lánguidamente extendidas a lo largo, cruzándolas sobre los tobillos. Si bien el salón del trono tenía colgando de sus paredes tapices trabajados en pluma
y paneles pintados, no había más muebles, a excepción del trono, que esas sillas bajas para los visitantes y directamente enfrente del Güey Tlatoani. Estaba colocada una mesa baja de ónix negro, en la cual reposaba, dándole la cara, una calavera de blancura fulgurante. Mi padre Nezahualcóyotl la puso ahí, dijo Nezahualpili, al notar que mis ojos estaban posados sobre ella. No sé por qué. Pudo haber sido algún enemigo desaparecido, sobre el cual se deleitara en mirar de mala manera, o alguien muy amado cuya pérdida jamás dejó de lamentar, o quizá la conservó por la misma razón que yo, para aclarar mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones. Yo pregunté: ¿y cómo lo hace usted, señor orador? Vienen a este salón mensajeros portando amenazas de guerra u ofrecimientos de paz. Vienen aquí demandantes cargados de agravios, pedigüeños pidiendo favores. Cuando se dirigen a mí, sus rostros se tuercen de ira, o se deprimen por la miseria, o sonríen fingiendo devoción. Pero sus labios siempre se mueven rápidos, ya que tienen que echar fuera sus discursos, ensayados previamente en el tiempo asignado a cada audiencia. Así, mientras los escucho, no veo su rostro, sino a la calavera. Solamente pude preguntar: ¿por qué, mi señor? Porque es el rostro más limpio y más honesto del hombre. Ningún gesto de engaño, ningún guiño astuto, ninguna sonrisa servil. Solamente fija una sonrisa burlona y eterna, como una mofa a cada una de las preocupaciones del hombre por las urgencias de la vida. Cuando cualquier visitante aboga porque el Güey Tlatoani dé un fallo aquí, en ese momento yo contemporizo, disimulo, fumo un poquietl o dos, mientras miro largamente a la calavera. Esto me recuerda que las palabras que digo a un embajador o a un pedigüeño muy bien pudieran ser las últimas de mi vida, quedando en pie tanto como mis decretos. ¿Y qué efectos tendrían sobre aquellos que todavía viven? ¡Hallo! Esta calavera muchas veces me ha servido para prevenirme en contra de la impaciencia o de las decisiones impulsivas. Nezahualpili desvió su mirada de la calavera hacia mí y rió. Cuando la cabeza vivió, por todo lo que sé, no era más que la de un idiota parlanchín. Sin embargo, muerta y silenciosa, en verdad que es un sabio consejero. Dije: creo, mi señor, que el consejero más sabio sería de poca utilidad, excepto para un hombre que fuera lo suficientemente sabio como para considerar su consejo. Tomo eso como un cumplido, cabeza inclinada, y te doy las gracias. Dime entonces, ¿fui lo suficientemente sabio como para traerte aquí desde Xaltocan? No lo puedo decir, mi señor, porque desconozco por qué lo hizo. Desde los tiempos de Nezahualcóyotl, la ciudad de Texcoco ha ido ganando fama como un centro de conocimientos y cultura, pero este lugar no se perpetúa necesariamente a sí mismo. Las familias nobles pueden engendrar tontos y haraganes. Yo puedo nombrar algunos que engendré. Así es que no dudamos en importar talentos de cualquier parte, e incluso infundir sangre extranjera. Tú parecías un prospecto prometedor. Así es que aquí estás. ¿Para quedarme, señor orador? Eso depende de ti, de tu tonali y de las circunstancias, que ni tú ni yo lo podemos prever. Sin embargo, tus maestros me han dado buenos informes de ti, en el periodo de prueba que ya pasaste entre nosotros. Así es que creo que ya es tiempo de que vengas a ser un participante más activo en la vida de la corte. He tenido la esperanza de poder llegar a compensar su generosidad, mi señor. ¿Quiere usted decir que se me dará un empleo en el que pueda ser útil? Si esto es de tu agrado.
Durante tu reciente ausencia, tomé otra esposa. Su nombre es Chalchiunenentl, muñeca de jade. No dije nada, pero pensaba confusamente si él, por alguna razón, había cambiado de tema. Sin embargo, Nezahualpilli continuó. Es la hija mayor de Ahuitzotl, un regalo de él para señalar su ascensión como nuevo Hueytlatoani de Tenochtitlán. Así es que ella es mexica, como tú. Tiene 15 años de edad. Y con esa edad podría ser tu hermana mayor. Nuestra ceremonia de matrimonio ha sido celebrada debidamente, pero por supuesto la consumación física se ha pospuesto hasta que Muñeca de Jade crezca y sea más madura. Me quedé callado, aunque bien hubiera podido decir, incluso al sabio Nezahualpilli, algo acerca de las capacidades físicas de las doncellas adolescentes mexica. Él continuó. Como era lo adecuado, se le ha dado un pequeño ejército de damas de compañía, y el ala entera para sus habitaciones y para sus criados, cocina privada y demás, un palacio en miniatura. Así es que ella no carecerá de nada tocante a comodidad, servicio y compañía femenina. Sin embargo, me pregunto si tú querrás consentir, cabeza inclinada, en unirte a su comitiva. Sería bueno para Chalchiunetl tener por lo menos la compañía de un hombre, siendo un hermano mexica. Al mismo tiempo, me podría servir a mí, instruyendo a la muchacha en nuestras costumbres, enseñándole el estilo de hablar de Texcoco, preparándola para ser una consorte de la cual me pueda sentir orgulloso. Dije desconsolado. Quizá Chalchihuenenetzin no considerará en una forma muy bondadosa el hecho de que sea nombrado su guardián, señor orador. Una muchacha joven puede ser voluntariosa, y reprimida, y celosa de su libertad. Bien que lo sé, suspiró Nezahualpilli. Tengo 2 o 3 hijas alrededor de esa misma edad. Siendo Muñeca de Jade princesa, hija de un Hueytlatoani, y reina y esposa de otro, es muy probable que incluso sea más arrebatada. No condenaría ni a mi peor enemigo a ser el guardián de hembras jóvenes y briosas. Pero creo, Topo, que por lo menos encontrarás agradable el verla. Debió de tirar de algún cordón de campana escondido un poco antes, porque me hizo una seña para que mirara hacia la puerta. Me giré y vi a una muchacha delgada, ricamente ataviada con la falda y blusa ceremonial y un tocado en la cabeza, que venía caminando despacio de un modo regio, hasta el entablado. Su rostro era perfecto, su porte altivo y sus ojos modestamente bajos. Querida, dijo Nezahualpilli, este es Mixtli, de quien ya te había hablado. ¿Quieres tenerle en tu comitiva como compañero y protector? Si mi señor marido así lo desea, y el joven Mixtli está conforme, me sentiré muy complacida de considerarlo como mi hermano mayor. Levantó sus largas pestañas y me miró, y sus ojos eran como lagunas insondables y pequeñas en lo profundo de los bosques. Después averigüé que ella se ponía habitualmente dentro de los ojos unas gotas del jugo de la hierba camopalcíhuitl, que agranda mucho más las pupilas, y eso hacía que sus ojos brillaran como joyas. Pero también era la causa de que evitara las luces brillantes, y aún la luz del día, pues con sus pupilas tan dilatadas veía tan poco como yo. Muy bien, dijo el venerado orador, frotándose las manos con satisfacción. Yo me preguntaba con cierto recelo cuánto tiempo había estado en conferencia con su calavera consejera antes de decidir ese arreglo. A mí me dijo, solo te pido que le des la dirección y el consejo
que le ofrecería a un hermano cabeza inclinada. No espero que corrijas o castigues a la señora muñeca de jade. En cualquier caso, sería una ofensa capital que un plebeyo levantara su mano o su voz contra de una mujer noble. Tampoco espero de ti que juegues a ser su carcelero o espía o el chismoso de sus confidencias. Me sentiría muy satisfecho, Topo, si dedicaras a tu señora hermana todo el tiempo libre que te quede de tus estudios y trabajos escolares. Que le sirvieras con la misma devoción y discreción con la que me sirves a mí, o la primera señora Tolana Tecihuapil. Ya os podéis ir, jóvenes, Xinopanotli, y familiarizaros el uno con el otro. Hicimos las reverencias adecuadas y dejamos el salón del trono. En el corredor, Muñeca de Jade me sonrió dulcemente y me preguntó: ¿cuántos nombres tienes? Mi señora me puede llamar como le guste. Ella sonrió aún más dulcemente y puso su delicado dedito sobre su pequeña barbilla. Creo que te llamaré. Sonrió todavía de forma más dulce y dijo con la misma dulzura del jarabe empalagoso del maguey: te llamaré Cualcuie. Cualcuie. Esa palabra es la segunda persona del singular del imperativo del verbo traer y siempre se pronuncia con energía y con voz de mando. ¡Trae! Mi corazón sintió un gran peso. Si mi último nombre iba a ser Trae, mis recelos acerca de ese arreglo parecían estar justificados. Y no me equivocaba. Aunque seguía hablando con esa voz empalagosa como jugo de maguey, la joven reina perdió toda expresión de modestia, docilidad y sumisión, y dijo en una forma verdaderamente regia: no necesitas interrumpir ninguna de tus tareas escolares durante el día. Trae. Pero quiero que estés disponible por las tardes, y si es necesario, cuando te llame durante la noche. Hazme el favor de transportar todos tus efectos personales al departamento que está directamente enfrente del mío. Y sin esperar de mí una palabra de aquiescencia, sin decir una palabra cortés de despedida, se dio la vuelta y se alejó por el vestíbulo. Muñeca de jade. Ella llevaba el nombre del mineral Chalchihuitl, el cual, si bien no es raro ni tiene ningún valor intrínseco, es muy apreciado por nuestra gente porque tiene el color del centro del todo. A diferencia de ustedes los españoles, que solo conocen las 4 direcciones de lo que ustedes llaman el compás, nosotros percibimos 5, y a cada una de ellas le asignamos un color diferente. Como ustedes, tenemos el este, el norte, el oeste y el sur, y nos referimos a ellos respectivamente como las direcciones de color rojo, negro, blanco y azul. Pero también tenemos el verde para marcar el centro del compás o circunferencia. En otras palabras, el lugar en el cual un hombre se para en cualquier momento dado y todo el espacio comprendido arriba de ese sitio, hasta los cielos y hacia abajo tan lejos como Mictlán, el mundo de ultratumba. Así es que el color verde era importante para nosotros, y la piedra Chalchihuitl, que es verde, nos era preciosa, y solamente una criatura de noble linaje y de alta graduación podría ser llamada apropiadamente por muñeca de jade. Como el jade, esta niña reina era un objeto que se tenía que manejar cuidadosamente y con el mayor respeto. Estaba exquisitamente hecha como una muñeca de bella. Era el trabajo divino de un artífice, pero al igual que una muñeca, no tenía ninguna conciencia o remordimiento humano, y aunque no me di cuenta inmediatamente de mi premonición, ella estaba destinada a romperse como una muñeca.